Hola, bienvenido a la quinta clase de Preo en Cuarentena, donde hoy día veremos las potencias. Afortunadamente, las potencias tienden a ser una de las materias más conocidas por la gente, pero no significa que sean fáciles. Vamos a repasar ahora las definiciones, todo lo que implica saber qué son las propiedades de las potencias, las aplicaciones principales, por ejemplo, los intereses, los cálculos de intereses. ¿Qué nos pide el DEMRE de las potencias? Bueno, una de las cosas que nos habla es la extensión de las propiedades de potencias al caso de base racional y exponente entero, y aplicación de ellas en diferentes contextos. O sea, principalmente estudiar bien las propiedades de las potencias. Y cuando hace referencia a la base racional y al exponente entero, simplemente es la clásica definición que nosotros tenemos de potencias. Luego está la resolución de problemas en contextos diversos que involucran potencias de base racional y exponente entero, enfatizando el análisis crítico de los procedimientos de resolución y de los resultados conocidos. O sea, principalmente resolución de problemas en contextos diversos, relacionados con las potencias. Dentro de las potencias de exponente entero, encontramos la definición, y la definición nos dice, es bastante conocida y bastante intuitiva. Cuando hablamos de potencias nos referimos a la multiplicación reiterada de una base. Entonces, en este caso nosotros vamos a denotar casi siempre nuestra base como A. Entonces, vamos a tener una base A que va a ser un racional y vamos a tener un exponente que en general lo vamos a denotar N. ¿Y qué quiere decir entonces que yo tengo una potencia de base A con exponente N? Vamos a ver que en este caso solamente n pertenece a los enteros y como les comenté, a pertenece a los racionales. Entonces tenemos esta sutileza. Y la notación para referirnos a la potencia es multiplicar n veces a. O sea, si yo tengo mi base a, la multiplico por a y por a y por a n veces en total. Esto es lo que denota esta forma. Eso se puede escribir de una forma condensada, que sería a elevado a n. O sea, esto es equivalente. Simplemente una forma de escribirlo. ¿Y cómo se lee? A elevado a la potencia n, y también se le dice a a la n. A mí me gusta a elevado a n. Bueno, esto es como una mezcla, a elevado a la potencia n. Como les dije entonces, lo que importa saber es que a es un racional y n es un entero. O sea, eso significa que a, voy a reiterar, como a es un racional, a pertenece a los racionales, eso implica que a se puede escribir como una fracción. Fracción. Mientras que n pertenece a los enteros, lo que implica que n puede ser de la forma, puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así. Puede ser cualquier número entero, principalmente. En particular, si el exponente es 2, o sea, si n es igual a 2, se dice que el número está al cuadrado. Entonces, si el exponente es 2, se dice que el número está al cuadrado. Mientras que si el exponente es 3, se dice que el número está al cubo. Y hay una razón fácil para recordar esto y tiene que ver simplemente con el área de un cuadrado. Si yo tengo un cuadrado, la particularidad de ese cuadrado es que el área, o sea, el lado es constante. Digamos que el lado es A. Y el área, entonces yo lo calculo por la multiplicación de los lados. A por A me da el área. Y en este caso A cuadrado me da el área, o A elevado a 2. ¿Y por qué? Porque estoy viendo un cuadrado, y por eso uno dice A al cuadrado me da el área. Y en el caso del cubo pasa algo similar. El cubo tiene la característica de que es una especie de cuadrado proyectado con el mismo largo, en este caso, o con el mismo ancho. Voy a tener que el largo es A, el alto es A y el ancho también es A. Entonces el volumen es A por A por A, lo que implica que A elevado a 3 me da el volumen, por eso A al cubo me da, es equivalente a A elevado a 3. Es principalmente por eso. Dentro de las propiedades generales encontramos varias, pero la que cabe más destacar es en el caso que yo tenga un exponente nulo. Obviamente hay que considerar
que A y B son números racionales. En este caso vamos a considerar que A y B son distintos de 0 para simplemente tener bien definidas las propiedades. Y M y N son números enteros. O sea, vamos a tener que A y B son distintos de 0, solamente para poder trabajar bien. ¿Y qué vamos a tener? Entonces, la primera, como les comenté, es qué pasa cuando tengo un exponente nulo. Cuando N es igual a 0. Vamos a tener que, por definición, A elevado a 0 es 1. Y eso lo vamos a demostrar, de hecho, un poco más adelante de una forma más bonita. Pero por ahora veamos que A elevado a 0 me da 1. En el caso de que mi exponente sea menos 1, recuerden que n podía tomar los números enteros, pero ¿qué pasa si particularmente toma el valor menos 1? Esto es un menos. Ay, me quedó más o menos feo. Vamos a hacerlo de nuevo. N igual a menos 1. Vamos a tener que a elevado a menos 1 por definición es 1 partido en a. O sea, ¿qué es lo que hace este exponente a la menos 1? Me calcula el inverso multiplicativo. ¿Recuerdan cuál era el inverso multiplicativo? Que a por 1 partido en a, que es el inverso multiplicativo de a, me va a dar siempre 1 si y solo si a es distinto de 0. Pequeño detalle así para recordar. Entonces, de alguna forma, yo puedo denotar al inverso multiplicativo de a como a a la menos 1, el cual al multiplicarse por a me va a dar siempre el neutro multiplicativo, que es el 1. Esas serían propiedades básicas, y también podemos ver la propiedad de qué pasa cuando yo tengo una potencia y la elevo a otra potencia. Se le dice a esa propiedad potencia de una potencia. Vamos a tener que la potencia de una potencia, en este caso, por ejemplo, a elevado a n, y todo eso, le pongo un paréntesis, y todo eso lo elevo a m, siempre va a ser equivalente a elevado a n por m. Siempre. Entonces es un clásico. Yo recuerdo como que de repente a uno le ponían un problema del siguiente estilo, como 2 elevado a 3, elevado a 5, elevado a 18, elevado a números muy feos, y al final elevado a 0. Entonces la gracia, lo que uno tenía que hacer era, estos 2 elevado a 3 por 5, y esto también se multiplica por 18 por 0, 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0, entonces estos 2 elevado a 0, entonces automáticamente yo sé que esto es 1. Y no tengo que ir calculando uno por uno los valores para saber que esto vale 1. ¿Qué pasa en el caso en el que yo empiezo a jugar con mis potencias, pero tengo la misma base? O sea, en ese caso aparecen dos propiedades que son fundamentales cuando tengo la misma base. Uno es cuando yo estoy multiplicando dos potencias de la misma base, cuando la estoy dividiendo, que son bastante similares. Cuando yo estoy multiplicando dos potencias de la misma base, por ejemplo, a elevado a n, y lo multiplico por a elevado a m, lo interesante es que el resultado es la suma de los exponentes. Y lo puedo demostrar de forma súper simple. Si yo tengo a elevado a 2 por a elevado a 3, según la propiedad, eso es equivalente a elevado a 5. Veamos. A elevado a 2 es a por a. Y a elevado a 3 es 3 veces multiplicando a. Entonces, a por a por a. Y si yo cuento cuántas veces estoy multiplicando, son 5. Y ahí está demostrado. Entonces es bastante intuitivo y los invito a demostrar lo mismo para la división, que es bastante similar. La única diferencia es que en vez de sumar los exponentes, ahora yo los resto. O sea, en este caso, si yo tengo a elevado a n dividido en a elevado a m, eso es a elevado a n menos m. O sea, es la diferencia. Y es bastante similar a lo anterior. En el caso de que yo tenga una base distinta, ¿a qué me refiero con una base distinta? En el problema anterior nosotros teníamos la misma base, que era A, ahora yo voy a tener una base diferente, digamos A y B, pero voy a tener igual exponente. También vamos a ver el caso de la multiplicación y el caso de la división. En el caso de la multiplicación, yo voy a tener que, por ejemplo, A elevado a n por B elevado a n es lo mismo que la multiplicación de las bases y ambas elevado a n. O sea, hago una especie de factorización de las bases, las multiplico, y el resultado final lo elevo a n. Veamos un ejemplo.
Digamos que yo tengo 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. O sea, voy a tener distintas bases y mismo exponente. Eso, según la propiedad, es equivalente a la multiplicación de las bases y todo eso elevado a 2, al mismo exponente. Comprobémoslo. 2 elevado a 2 es 4. Entonces este resultado es 4 porque es 2 por 2. El otro factor es 3 al cuadrado, o sea, es 3 por 3, lo que me da 9. Y eso es igual a 2 por 3 me da 6. 6 al cuadrado. Yo sé que 4 por 9 es 36. Mientras que también sé que 6 al cuadrado es 36. Y aquí vimos simplemente un ejemplo donde se demuestra la propiedad, lo que nos deja bastante satisfechos porque sabemos entonces que funciona. Para la división vamos a tener lo mismo. Sin embargo, también hay que tener énfasis que ahora estoy dividiendo. O sea, en el caso de que yo tenga distinta base, pero igual exponente, o sea, distinta base sería A y B, y estoy dividiendo con el mismo exponente, el resultado simplemente es la división, y el resultado de eso lo elevo al exponente. Bastante similar a lo anterior, si ustedes pueden notar que es bastante, casi no hay diferencias, entonces los invito a demostrar también la segunda parte que tiene que ver con la división. Esas no son las únicas propiedades con las que nos encontramos, también aparecen un par de implicancias, que es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mi exponente es igual a 1? Es bastante intuitivo pensar cuando yo tengo algo elevado a 1 es simplemente el mismo número. Entonces, a elevado a 1 necesariamente es el mismo número. ¿Qué pasa cuando mi base es igual a 1? Y este es un caso bastante interesante también. Cuando mi base es igual a 1, no importa a lo que yo lo eleve, siempre me va a dar 1. O sea, 1 por cuantas veces sea 1, siempre me va a dar 1, independiente de las veces que yo lo multiplique. Otra implicancia directa de lo anterior es el hecho de tener exponentes negativos cualesquiera. Antes nosotros definimos el exponente negativo menos 1. ¿Qué pasaba cuando mi exponente era menos 1? Ahora veamos cuando yo tengo cualquier exponente negativo. Entonces, extrapolando la idea anterior, cuando yo tengo cualquier exponente negativo o uno genérico, por ejemplo, a elevado a menos n, donde n es un natural, al aplicar el menos n me va a quedar un entero negativo. Yo, por la tercera propiedad de la página anterior, donde yo podía factorizar, recordemos que menos n es lo mismo que menos 1 por n. Entonces, yo podría ocupar esa propiedad anterior, esa que me decía que a elevado a n y todo eso elevado a m es igual a de n por m. Acá tenemos una multiplicación de menos 1 por n y la puedo reescribir como a elevado a menos 1 y todo eso elevado a n. ¿Por qué? Porque menos 1 por n me da menos n. Tengo esa expresión. Como yo tengo a elevado a menos 1 y yo ya sé que una potencia de exponente menos 1 es 1 partido en ese número, entonces yo puedo distribuir este n en cada uno y me va a quedar, por la propiedad también de la división, 1 elevado a n dividido en a elevado a n. Y como sabemos de la parte anterior, 1 elevado a cualquier cosa me va a dar 1, entonces el resultado es 1 partido en a elevado a n. O sea, de forma más concentrada y de forma más resumida, si yo tengo a elevado a menos n, es lo mismo que 1 partido en a elevado a n. Sin embargo, yo fui viendo paso a paso para ver cuál era la definición que había detrás. Y un caso interesante es ver cuando mi base es menos 1. Cuando mi base es menos 1, voy a tener dos posibles resultados. Menos 1 elevado a n tiene siempre dos posibles resultados. Puede ser, y uno ocupa en general cuando tienes más de un resultado, este como corchete elegante, voy a marcar así porque igual lo usamos mucho, como 1 si n es par y menos 1 si n es impar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Recordemos de la clase número 1 que nosotros vimos que si n
es par, entonces vamos a tener que se puede escribir como 2k, por ejemplo, donde k es un entero cualquiera. Por lo tanto, menos 1 elevado a n va a ser igual a menos 1 elevado a 2k. Y como esto se está multiplicando, puedo ocupar las propiedades que vimos en la página anterior, o sea, esto es menos 1 elevado a 2 y todo eso elevado a k. Y nosotros sabemos que menos 1 elevado a 2 es menos 1 por menos 1, lo que nos da 1. Entonces esto sería 1 elevado a k, y 1 elevado a cualquier cosa me va a dar 1, siempre. En el caso de que sea impar, si n es impar, vamos a tener que lo puedo escribir como 2k más 1, con k perteneciente a los enteros. Solamente recordar que cuando yo lo escribo como 2k más 1, es un par más 1, necesariamente me tiene que dar un impar. Entonces, menos 1 elevado a n va a ser de la forma menos 1 elevado a 2k más 1. Y eso, por propiedades vistas en la página anterior, cuando tengo la misma base y distintos exponentes se suman cuando lo estoy multiplicando, entonces acá tengo una suma, lo puedo separar en una multiplicación. Esto es menos 1 elevado a 2k por menos 1. Y nosotros ya sabemos que menos 1 elevado a 2k por esta parte anterior es 1, porque esto es par. Y si multiplico 1 por menos 1, esto me va a dar menos 1 siempre. Y ahí está la demostración de por qué menos 1 elevado a n, siendo n un entero, puede ser dos posibles valores dependiendo si n es par o es impar. Una observación que siempre deben tener en consideración es el hecho de qué pasa cuando 0 está elevado a 0. Y la verdad es que no se tienen que preocupar, a pesar de que dije que hago la observación, porque el 0 elevado a 0 no está definido. Si les interesa saber por qué, pueden también googlearlo, buscarlo en internet, pero para hechos de la prueba de transición y lo que dictamina el DEMRE, no hay que preocuparse de 0 elevado a 0. Luego de haber visto todas estas propiedades, notamos que surge la necesidad de establecer algunas de las definiciones previamente dadas. Por ejemplo, ¿recuerdan que yo les dije que a elevado a 0 era 1? Bueno, eso se puede ver de la siguiente manera. A elevado a 0 es lo mismo que a elevado a n menos n. O sea, claro, cualquier número restado con cualquier número me da 0. Y yo sé que a elevado a una resta lo puedo escribir como una división de esas dos potencias, y si las simplifico, eso me va a dar 1. Y eso es súper interesante. Esto es muy común en matemática. Esto de decir que 0 es un número menos sí mismo, o decir que 1 es un número dividido por sí mismo, obviamente considerando que el número no es 0. Eso es muy común, y en matemáticas le ponemos de repente un nombre a eso. Me acuerdo que en la universidad muchos se reían porque nosotros le ponemos el siguiente nombre a esas técnicas. Se llama Nikita Nipone. Porque Nikita Nipone. Explico al tiro por qué se llama así. Es principalmente por dos razones. Si yo tengo un número y le sumo 0, perdón, llego al mismo número, no pasa nada. Si yo tengo un número y lo multiplico por 1, llego al mismo número y no pasa nada. Entonces, sumar ceros y multiplicar por 1 no le hace nada, entonces ni quita ni pone a mi expresión. Y suena como medio japonés, como ni quita ni pone. Entonces es muy común que hagamos aparecer el 0 como una resta de cosas, o al 1 como una multiplicación de cosas. Me explico. El 0 va a ser n menos n. Y en el caso de cuando yo ocupe el 1, va a ser, por ejemplo, cuando yo amplifico una fracción. Digamos que yo tengo 2 tercios y lo multiplico por 5 quintos. Eso es hacer un ni quita ni pone, porque estoy multiplicando por 5 y dividiendo por 5 al mismo tiempo. O sea, esto va a ser 2 por 5 me da 10 y 3 por 5 me da 15. Y esto es un ejemplo de un ni quita ni pone. Y yo sé que este es un lenguaje informal, pero ¿les va a servir esta forma de decirle al sumar ceros y multiplicar por 1? Entonces, volviendo al problema, podemos notar
que a elevado a 0 es 1, porque también se puede escribir de esta manera. Y no solamente nos quedamos con la clásica definición que uno ve en el colegio, que en verdad la sacan de un sombrero. Esto es una forma de definirlo. Otra forma de verlo es también hacer aparecer ceros de la nada. Como les comentaba, a elevado a menos n también es a elevado a 0 menos n, y eso es a elevado a 0 partido en a elevado a n, lo que es 1 partido en a elevado a n, que es una técnica también para definir lo que vimos anteriormente. Entonces, lo que es bacán es saber que si ocupamos la técnica del Nikita Nipune, podemos hacer aparecer muchas cosas interesantes. Acá hay una explicación de por qué 0 elevado a 0 no está definido. Si hacemos la misma técnica del Nikita Nipune en el exponente, vamos a tener que 0 elevado a 0 es 0 elevado a n menos n, y si hago la fracción, eso va a ser 0 elevado a n dividido en 0 elevado a n, que es como 0 partido en 0, y eso no está definido. Nosotros sabemos que eso no está definido. Lo he dicho muchas veces y no lo voy a dejar de decir. No puedo dividir por 0, en ningún caso. Ni siquiera cuando el 0 también está en el numerador. En el denominador jamás puedo tener un 0 y lo voy a repetir y repetir hasta que ustedes terminen como ya. Odio a la Berni que me explica tanto eso. Notemos, esto también es súper importante, es que si a mí me dicen que a elevado a n es igual a b elevado a n, entonces necesariamente el módulo de a es igual al módulo de b. Por otro lado, si tengo la misma base, los exponentes también tienen que ser lo mismo. Y obviamente esto es considerando que las cosas se comporten bien, que estamos hablando de números reales, que no tenemos casos raros. Yo sé que uno podría irse como justo así en la punta de la colina, pero a grandes rasgos esto funciona. Y acá les tengo otro ejercicio. ¿Cuál de los siguientes números es mayor? 2 elevado a 70, 7 elevado a 30 o 3 elevado a 20. Y al principio uno diría, no tengo idea por dónde partir. Bueno, por lo que acabamos de ver, si nosotros tenemos el mismo exponente, las bases son iguales. Y si tenemos la misma base, los exponentes son iguales. Entonces tratemos de buscar un exponente común. Notemos que 2 elevado a 70 es 2 elevado a 7 por 10. Y si yo ocupo la propiedad del exponente, o sea, esto se puede escribir como 2 elevado a 7 y todo eso elevado a 10. Si ustedes calculan 2 elevado a 7, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, les va a dar que eso es 128. En el caso de 7 elevado a 30, vamos a tener que eso se puede escribir como 7 elevado a 3 por 10, y por la misma propiedad que vimos antes, eso es lo mismo que 7 elevado a 3, y todo eso elevado a 10. 7 elevado a 3 es 343, y finalmente 3 elevado a 20 es lo mismo que 3 elevado a 2 por 10, que es equivalente a 13 al cuadrado, y todo eso elevado a 10. Y 3 al cuadrado, 169. Por lo tanto, vamos a tener que el número mayor es el del medio, o sea, 7 elevado a 30. ¿Por qué? Porque si yo los expreso en el mismo exponente, puedo comparar las bases y ver cuál es mayor. Y notamos que claramente 343 es el mayor. Y es extraño porque uno miraría esto y diría, yo creo que el número más grande tal vez es el 2 elevado a 70, porque el exponente es más grande, pero 3 elevado a 20 también es como el de mayor base. Pero aquí notamos un ejemplo donde la intuición de repente nos juega en contra, y lo mejor es ocupar las propiedades para poder comparar los valores de nuestras potencias. Entonces, como les dije, sépanse las potencias, apréndanselas, y les dejamos de regalito una tabla resumen que ustedes pueden utilizar, que están todas las potencias, o sea, todas las propiedades que vimos anteriormente, y además con un ejemplo, por si no les quedó más o menos claro lo que estamos hablando. Y acá pueden ver la propiedad de algo elevado a 0, elevado a 1, y así. Obviamente recordar que todo esto respeta todas las propiedades que vimos anteriormente, que es distinto de 0, y no pasan cosas raras. Eso sería todo con respecto a las propiedades. Y ahora vamos a ver un poco de aplicaciones de las potencias. Entonces, ¿qué aplicación encontramos así? La primera aplicación es la notación científica. La notación científica se ocupa mucho en ciencias porque de repente hay valores extremadamente pequeños. Extremadamente pequeños. Estamos hablando de
0,00000 y no sé, unos 10 ceros mezclados y al final aparece un número. Entonces, para ahorrar notación y para no tener cálculos muy grandes, o también cuando los números son muy grandes, uno tiende a ocupar una notación que se le llama científica, porque como bien dije, en ciencia se ocupa mucho, que abrevia estos números. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es reescribir los números como una potencia de 10. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo tengo 0, muchos ceros, 15. Escrito en notación científica sería 1.5 por 10 elevado a menos 11. Y en el caso de 6, ni siquiera sé cómo decirlo, debería contar los ceros. A ver, acá tengo un punto, porque este de cada 3, otro punto, y acá tengo 6.300 millones. Eso puede ser 6.300 millones de metros, la distancia de aquí a un asteroide, por ejemplo. Incluso cuando estamos hablando de escalas del universo, ni siquiera se ocupan escalas de metros, se ocupan escalas de cuánto se demoraría la luz de llegar allá hacia acá. Y por eso la gente de repente habla de velocidad luz cuando habla de distancia, porque es como si la luz tiene una velocidad fija, de llegar desde infinito hasta acá, se va a demorar. Entonces, vamos a tener que medir las distancias con tiempo, cuando son demasiado grandes. Y aún así hablamos de años que la luz se demoraría en llegar, por ejemplo, desde el centro de la galaxia nuestra a nosotros. Y eso simplemente fue un paréntesis porque, bueno, estudio cosas así. Entonces, hagamos un ejercicio de cómo escribir, por ejemplo, 42.000 y 0,091 en notación científica. Entonces veamos cómo se escribe, por ejemplo, 42.000 en notación científica. La idea siempre es dejar el número escrito como un real entre 1 y 10, sin contar el 10. O sea, la idea es dejarlo como si tengo un 42.000, como un 4,2. Entonces, 4,2 lo quiero dejar escrito entonces este número como notación científica, y para eso tengo que el 4,2 multiplicarlo por qué número para que me dé eso. Y acá es una parte donde mucha gente se complica. Y lo que yo trato de pensar es como, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, si yo tengo un número, qué sé yo, 15, y lo multiplico por 10? ¿Qué es lo que haría ese 10? Le agregaría un 0. Yo sé que si sumo 15 veces, o sea, 10 veces 15 me va a dar 150. Pero lo que está haciendo en realidad, y esto lo pueden ver como no sé si algunas lo vieron en el colegio o lo recuerdan, pero lo que estoy haciendo es multiplicar por 10. El 15 también se puede ver como 15,000. Yo puedo agregar infinito 0 acá a la derecha, porque no agrega nada a mi problema. Al igual que también puedo agregar a la izquierda. Entonces, cuando yo multiplico por 10, estoy corriendo esta coma una unidad a la derecha. Y por eso me va a quedar 150,000, y esos ceros me dan lo mismo, entonces esto es 150. ¿Qué pasa cuando lo multiplico por 10 elevado a 3, por ejemplo? Entonces tengo 15 por 10 elevado a 3. Eso yo sé que es 15.000. ¿Por qué? Porque también si escribo este número en su forma decimal de este estilo, lo que estoy diciendo yo cuando tengo 10 elevado a 3 es corro mi comita 3 veces a la derecha. Entonces tengo 1, 2, 3. Entonces mi número va a ser 15.000,0000. Por lo tanto es 15.000. La pregunta es entonces, ¿cuántas veces tendría que correr la comita del 4,2 para obtener 42.000? Tendría que ser, si escribo 4,2, 0, 0, 0, varios ceros, simplemente para ordenarme, tendría que correrla 1, 2, 3, y yo quiero 3 ceros después del 42, entonces me faltaría una vez más aquí. O sea, tendría que multiplicar por 1, 2, 3, 4 veces, o sea, por 10 elevado a 4, y así obtengo la notación científica. En el caso que yo divida, es al revés, es cuántas veces corro la coma a la izquierda. Entonces, ¿cómo yo escribiría 0,091 en notación científica? Lo primero, yo siempre recomiendo escribir el número, 9,1. Y luego lo multiplico por la base 10 y el exponente lo tengo que terminar en este momento. Un consejo que les doy para abordar este tipo de preguntas es la siguiente. Si yo tengo un número y lo quiero escribir en notación científica, en este caso, por ejemplo, 42.000, y lo quiero escribir en notación científica como 4,2 por 10 elevado a algo, obviamente
el 10 elevado a 4 la base en 10 tiene que ser bien grande para que yo pueda recuperar un número tan grande como 42.000. Entonces, cuando yo veo el 0,091, que es 9,1 por 10 elevado a algo, ese 10 elevado a algo tiene que ser pequeño para que yo recupere algo tan pequeño como esto. Entonces, lo que yo les invito a hacer es escribir el número 9,1. Recuerden que yo tengo ceros a la izquierda y a la derecha. En particular voy a escribir a la izquierda porque quiero recuperar el número que tenía antes. Yo me pregunto, ¿cuántas veces tendría que correr la coma para obtener el mismo número que tenía antes? Si yo la tengo que correr en total 1, 2 veces, significa que ahora estoy achicando mi número. O sea, tendría que correrlo, elevarlo por -2, porque estoy corriéndolo 2 veces a la izquierda. Esto no es fácil de entender en un principio, pero una vez que sueltan la mano con un par de ejercicios van a notar que es fácil y tiene sentido. O sea, tengo 9,1 y lo tengo que multiplicar por un número tal que me lo achique. Entonces no puede ser que mi exponente sea positivo, porque eso me amplificaría el número, me lo haría más grande. Entonces, de repente cuando estén haciendo los cálculos en real, yo les recomiendo como respirar así hondo, modo zen, y decir, ¿tiene sentido que sea un número con exponente positivo? Sí, porque lo estoy agrandando. O no, lo estoy achicando, en verdad. Entonces tiene que ser negativo. ¿Y cuántas veces yo corro a la izquierda o a la derecha la coma? Tiene que ver con que si el número es más grande o más pequeño. ¿Cómo sería entonces sumar o restar números que tienen notación científica inherente? Para poder sumar o restar números de notación científica, debemos hacer que las potencias de 10 sean iguales y sumar o restar respectivamente de lo que nos pide en el problema. O sea, siempre tenemos que hacer que las potencias de 10 sean iguales. ¿A qué me refiero yo con eso? Veamos el ejemplo. Tengo dos números escritos en notación científica. 1,54 por 10 elevado a 3 más 8,4 por 10 elevado a 2. Acá lo que yo intentaré hacer es buscar 1,54, escribirlo con la misma base que el otro número. En este caso vamos a elegir la base 10 elevado a 2. ¿A qué me refiero? Notemos que el 1,54 por 10 elevado a 3 es lo mismo que 1,54 por 10 elevado a 2. O sea, lo único que hice es desplegar este exponente. Si yo tengo 1,54 por 10, es equivalente a 15,4 y mantengo el 10 elevado a 2. Entonces, una vez que yo tengo ese resultado, voy a tener que ambos números, escritos en notación científica, tienen la misma base, 10 elevado a 2, y lo puedo factorizar. Ya vamos a ver en unas clases más en álgebra cómo factorizar, hacer un recuerdo, pero alguna vez ustedes ya están en cuarto medio, deben haber visto el tema de la factorización por términos comunes, que es una propiedad inherente de la suma y de la multiplicación. Entonces, como factorizo por el término común, que sería 10 elevado a 2, lo único que tengo que hacer es sumar esta expresión. Y 15,4 más 8,4 es 23,8. Y si este resultado lo quiero escribir también en notación científica, corro una vez la coma a la derecha y como estoy obteniendo un número más pequeño, tengo que compensar con un 10 elevado a 3. Y este sería el resultado. Veamos el siguiente ejercicio. Nos piden calcular la expresión 6,43 por 10 elevado a 2 menos 5,13 por 10 elevado a 4. O sea, voy a buscar una base común. Y la base común que más me acomodaría sería dejarlo todo como 10 elevado a 2. Podríamos dejarlo como 10 elevado a 4, pero eso implicaría que tendría que hacer muchos cambios en mi otro número. Entonces lo que voy a hacer es escribir todo como 10 elevado a 2. ¿Cómo escribiría yo eso? Tengo 5,13 por 10 elevado a 4 es equivalente a el mismo ejercicio que hice antes, a 5,13 por 10 elevado a 2 por 10 elevado a 2. O sea, misma base se suman los exponentes, lo que me va a dar, que esto la coma la corro dos veces a la derecha, o sea, esto es 513 por 10 elevado a 2. Lo que implica que este resultado, el que tengo acá arriba, va a ser, abro un gran paréntesis, 6,43 menos 513 por 10 elevado a 2. Y si ustedes restan este valor,
les va a dar entonces el resultado. Y lo dejo de ejercicio para poder seguir con la materia de la guía. Eso sería en el caso de que yo quiera sumar o restar números en notación científica. Entonces, lo primero que vimos es sumar o restar, que a mi parecer es más difícil sumar o restar. En el caso de la multiplicación o la división, vamos a darnos cuenta que es bastante más simple. Para poder multiplicar o dividir números en notación científica, lo que debemos hacer es multiplicar las bases y los números en sí de forma separada. O sea, multiplicar los números y las bases de forma separada, respetando las propiedades de las potencias. Y finalmente se debe verificar el resultado y ver si es que está en notación científica. Me explico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 8,4 por 10 elevado a 3? Ese es mi número en notación científica. Y lo multiplico por 2,1 por 10 elevado a menos 5. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar primero los dos números, 8,4 y 2,1, y aparte multiplicar las potencias de 10, que sería 10 elevado a 3 por 10 elevado a 5. 8,4 por 2,1 me va a dar 17,65. Y como esta multiplicación de las potencias de 10 tiene la misma base, lo único que tengo que hacer es sumar los exponentes. 3 menos 5. 3 menos 5 me da menos 2. Y para dejar este resultado en notación científica, yo tengo 17, quiero un número más pequeño, entonces esto lo elevo a un exponente más. Y me da 1,765. No es tan fácil, pero una vez que suelta la mano, como les dije, con ejercicios, uno empieza a adquirir estabilidad. Es muy común que la gente se le olvide las propiedades de las potencias, tienen que tenerlas en consideración, tienen que recordar cómo multiplicar por 10 y dividir por 10, o multiplicar y dividir por potencias de 10. Y como ejercicio les dejamos que calculen esta división. 5,1 por 10 elevado a 3 dividido en 1,7 por 10 elevado a menos 5. Y eso sí o sí es una pregunta clásica que podrían encontrarse. Al igual que cuando vimos las propiedades de las potencias, también les dejamos otra tablita para que puedan repasar, que es en el caso de las tablas de potencias con base 10, que es principalmente las potencias que les recordaba, y por eso tal vez esto lo habría puesto antes para que repasaran, pero de todas formas está acá. Entonces, ¿cómo yo escribo el 10 elevado a menos 4, el 10 elevado a menos 3? Eso principalmente es una fracción. Recuerden que cuando yo tenía una base elevada a un exponente negativo, era lo mismo que 1 partido en esa base elevado al mismo exponente, pero de forma positiva. O sea, si yo tengo 10 elevado a menos 4, eso en realidad es 1 partido en 10 elevado a 4, y 10 elevado a 4 es 10.000, entonces sería 1 partido en 10.000, y si yo paso este número a decimal, es 0,0001. Entonces cuando yo digo que estoy multiplicando o tengo un número en notación científica con potencia 10 elevado a menos 4, es lo mismo que tener ese número multiplicado por 0,0001, o sea, un número bastante pequeñito. Y así empieza a aumentar. Y esto alguna vez han visto este diagrama probablemente, como cuando yo tenía 0,001, después 0,001, bueno, creo que ahí me faltó un 0, pero se entiende la idea, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 y así. Donde ustedes pueden notar que esto es equivalente a 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a 0 y así. O sea que hay una simetría bastante bonita y los recomiendo estudiarla bastante, repasar esta tabla si es que andan un poco olvidadizos con esta materia, repasarlo. Hay varios videos en internet además de este, entonces los invito a repasar. Y hay muchas veces en ciencia que uno agrega prefijo a estas nomenclaturas porque se utiliza tanto que la gente lo usa. O sea, para simplificar la notación, en muchos casos se usan prefijos para escribir que un número está multiplicado por cierta potencia de 10. Por ejemplo, cuando yo ocupo la palabra kilo, todos ocupamos la palabra kilogramo cuando vamos a la feria a comprar verduras, lo que sea, o el pan. El prefijo kilo representa multiplicar por 10 elevado a 3. Recuerden que 10 elevado a 3, se lo tengo aquí, es 1000. Entonces cuando yo digo kilogramos, son 1000 gramos, o 10 elevado a 3 gramos. Cuando yo digo kilowatt son 1000 watts. Entonces, por ejemplo, si yo digo 30 kilómetros, son 30.000 metros, porque es 30 por 10 elevado a 3 metros.
O sea, lo ocupamos en el día a día, los kilos, por ejemplo. Otro que también ocupamos, bueno, acá están los kilos, donde uno ocupa el símbolo K, y recomendamos mucho saberse esto, corresponde a 10 elevado a 3. En el caso de centi, que lo ocupamos con los centímetros cúbicos cuando tomamos jugo, cuando tomamos leche, centi corresponde a 10 elevado a menos 2, unidades de lo que estamos estudiando. Entonces, centímetros sería 10 elevado a menos 2 metros. En el caso de mili, es 10 elevado a menos 3, y por eso no ocupa milímetros, o sea, milímetros, mililitros, etc. Existen más prefijos, eso sí. De hecho, ustedes pueden meterse en Wikipedia y ver prefijos asociados a las potencias de base 10. Y van a notar que hay varios. De hecho, en física se ocupan unos que son 10 elevado a menos 12, elevado a menos 15, o 10 elevado a 9, o a 12, y ahí empieza a aparecer la palabra tera, que serían muy grandes. De hecho, por ejemplo, el prefijo tera estoy asociando a 10 elevado a 12, a 10 elevado a 12, o sea, es un número enorme y se ocupa para la memoria computacional. O sea, ustedes cuando van, hoy en día hay computadores de más de 1 tera de disco duro y uno dice, uy, almacena mucha información, porque claro, es 10 elevado a 12 bytes. También está el prefijo nano, que es pequeñito, uno podría pensar nano como enano, y hace relación al número 10 elevado a menos 9, que se ocupa mucho en biología celular, por ejemplo, para clasificar los tamaños de los organelos que encontramos en las células. Una última aplicación bastante importante es el tema del interés, y esto es un dolor de cabeza para mucha gente. Hay mucha gente que se enreda con el interés, le da un poco de miedo, entonces repasémoslo para poder quedar tranquilos y tranquilas con respecto a esta materia. Entonces, un problema clásico es el del interés. Por ejemplo, una persona puede depositar dinero en un banco, ese es el clásico. Yo voy al banco y deposito dinero. Y hay una tasa de interés mensual, generalmente calculada con un porcentaje. Eso significará que cada mes el dinero depositado aumentará según la tasa del banco. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven y buscan cuánto valía el peso chileno hace 30 años, y me refiero a cuánto valía, es como qué podrían haber comprado, se dan cuenta que es muy distinto, que la moneda se devalúa. Incluso, bueno, no por nada ya no tenemos monedas de 1 ni de 5, que dejaron de imprimirse hace 1 año, si no me equivoco, ya 2 años. Entonces, como la moneda se devalúa, no sirve mucho agarrar, no sé, mi plata y meterla bajo un colchón, porque en 15 años más, esas, por ejemplo, imagínense que guardo 5.000 pesos, esos 5.000 pesos van a valer menos en el futuro. O sea, ¿a qué me refiero con que van a valer menos? Como que yo voy a ir a comprar y voy a poder comprar menos cosas. Entonces, uno lo que podría hacer es ir al banco y decirle, oye, te paso mis 5.000 pesos, tú me lo guardas ahí. Y él dice, bueno, ok, yo te lo guardo, y una vez al mes, o una vez cada 6 meses, o una vez al año, vamos a ver cuánto se devaluó el dinero, y para que tus 5.000 sigan valiendo lo que valen hoy en día. O sea, imagínate, yo puedo ir a comprar, qué sé yo, hoy en día con 5.000 pesos puedo comprarme un cargador, voy y me compro un cargador. Para que en el futuro yo no pueda ni comprarme un cuarto cargador, lo que hace el banco es, vamos a ir de a poquito reajustando tu plata para que siga valiendo lo mismo que comprar un cargador. Puede que me haya enredado un poco con la definición, pero lo que quiero decir es como, si yo le doy 5.000 pesos, el día de hoy, con lo que yo pueda comprar esos 5.000 pesos, quiero que se mantenga. Entonces uno le asocia un interés. Y ese interés puede ser visto de dos formas. Puede ser un interés simple o puede ser un interés compuesto. Y la diferencia es súper sutil. De hecho, el interés simple es más fácil de calcular en ese sentido porque es simple. El interés simple sería que yo voy al banco, deposito mis 5.000 pesos y me dicen, bueno, te vamos a reajustar tu dinero cada 6 meses. Entonces yo voy y me dicen, como cada 6 meses te vamos a dar un 10% más. Y yo, ok, entonces yo pongo 5.000, a la primera vez que se reajusta me van a dar 5.500. Luego la segunda vez me van a dar mis 5.500, le van a agregar los 500 más, va a ser 6.000. Después van a ser 6.500, después 7.000 y así. O sea, el interés simple me dice que cada vez se va a reajustar, pero con respecto al valor inicial. O sea, la tasa de interés se aplica solamente sobre el capital inicial. Mi capital inicial sería la plata que yo llevé en un principio, y en cada periodo de la operación.
o sea, este va a depender de que si es mensual, cada 6 meses, etc., se suma el mismo interés sobre el capital. Era lo que les estaba diciendo, o sea, yo voy con 5.000, después 5.500, después 6.000, después 6.500, etc. Entonces, si una persona deposita 6, que sería capital inicial, en un banco con tasa de interés simple mensual del 1%, por ejemplo, al cabo del primer mes su capital final será, entonces tengo un capital final que va a ser siempre el inicial más un 1 sobre 100 de ese capital inicial. O sea, al cabo del enésimo mes, yo voy a tener que lo único que tengo que sumar es n veces esa expresión. Y así obtengo que el capital inicial es 1 más el interés que estoy considerando y las n veces que se reajusta. De forma general esto, uno puede ocupar esta fórmula. Entonces, si es que se sintieron como un poco enredados con la información que acabo de dar, esta es la parte que va a aclarar muy bien. Siempre la plata que yo voy a ir recaudando y que se va a ir reajustando va a ser el mismo capital inicial, porque el capital inicial por 1 va a ser el capital inicial, sumado con un interés, y el I sobre 100 va a simplemente corresponder al interés, cuánto va a reajustarse, por la cantidad de veces que se reajusta. Veamos un ejemplo. Si nos preguntan cuánto tengo que depositar en un banco con un 1% de interés semestral para que en 2 años tenga 5.200, se debe notar que lo que se busca es el capital inicial, porque yo quiero en ciertos años más tener 5.200. Entonces, en esta fórmula, yo reemplazo 5.200. Lo que yo no sé es 6. Yo no sé cuánto es lo que tengo que depositar inicialmente. Y me dicen que el interés es de un 1%. Entonces, mi I va a corresponder a un 1%. Entonces, corresponde a 1. 1 sobre 100. Y me dicen que se reajusta cada semestre, o sea, 2 veces en un año. Y como son 2 años, tiene que reajustarse n igual 4 veces. Y lo que yo hago es simplemente resolver esta expresión 1 más 1 sobre 100 por 4, o sea, esto es equivalente al capital inicial por 1 más 4 sobre 100, que es lo mismo que el capital inicial, por 1 más, simplifico esto y me da 1 sobre 25, lo que es equivalente a 26 sobre 25 del capital inicial, porque si yo hago 1 es 25 sobre 25, más 1 sobre 25 me da 26 sobre 25, y lo único que tengo que hacer entonces es, tengo 5.200, y eso es igual a 26 sobre 25 del capital inicial, por lo tanto el capital inicial va a ser 25 sobre 26 multiplicando a 5.200. Y ustedes pueden demostrar que eso equivale a 5.000. Esto sería el caso del interés simple. Y el interés compuesto es un poquito más difícil, y es porque la diferencia ahora radica en que yo voy y dejo mis 5.000 pesos en el banco, pero ellos en vez de decirme, ok, vamos a hacer un reajuste del 10% y te damos 500 cada vez que se reajuste tu dinero, la diferencia es que se reajusta cada vez, o sea, como cada vez que tú consideras el reajuste, partes como de nuevo. Me explico. Si es que yo voy y deposito 5.000, me van a dar 5.500. Luego, si yo quiero ir a reajustar la segunda vez, ya no voy a tener que calcular el 10% de mis 5.000, sino que voy a tener que calcular mi 10% del 5.500. Por ende, yo voy a tener que sumarle 550. Y entonces cada vez va a ser diferente la suma que yo le voy a ir dando. Y por eso uno tiene que tener ojo, porque aparece un exponente y no por nada esta materia se ve en potencia. Entonces el interés compuesto es el cual que la tasa de interés no solo se aplica sobre el capital inicial, sino que se aplica al capital actual. Es decir, si una persona deposita un capital inicial a un banco con interés compuesto mensual, por ejemplo, del 1%, nosotros sabemos que al cabo de un mes va a ser simplemente el capital inicial más 1 partido en 100 sobre el capital inicial, o sea, un 1%. Y si yo factorizo el capital inicial va a ser esta expresión. La diferencia radica desde el segundo mes para adelante.
porque como bien les dije, se reajusta y siempre va considerando el capital actual. O sea, notamos que en la primera operación nada cambia con respecto al interés simple. Pero veamos qué pasa al cabo del segundo mes. Al cabo del segundo mes, lo que yo voy a considerar es el capital inicial, que era el anterior, más el reajuste por mes. O sea, lo que empieza a aparecer, y aquí esto ya es una sutileza matemática, empieza a aparecer un exponente. Y saltándome un poco la demostración, que no quiero que los confunda un poquito, quiero que se queden con esta expresión. Cuando yo considero que el reajuste es un exponente y no una multiplicación del interés, entonces se va reajustando mes a mes. O sea, voy a tratar de ejemplificar con el problema que vimos anteriormente. Si yo tuviera capital simple, o sea, el interés simple, el ejemplo que les di. Les dije, capital inicial son 5.000 pesos. Eso implica que si mi interés, yo les dijera un 10%, entonces mi capital final va a ser simplemente, se reajusta semestralmente, entonces se reajusta 2 veces, o sea, 2 veces al año. Entonces mi fórmula va a ser de la forma 5.000 por 1 más 10, porque mi interés va a ser 10 sobre 100, por la cantidad de veces que se reajusta. Entonces podría ser n, no lo hemos definido, pero digamos que se reajusta en 2 años. Entonces esto va a ser n igual 4. O sea, 5.000 por 1 más, yo simplifico esta fracción y me queda 4 del n sobre 10. Y esto va a equivaler a 5.000 más, si hago esta factorización, 5.000 por 4 dividido en 10, lo que me da 2.000. O sea, lo que les decía antes, porque cada vez que yo voy sumando es 5.000 más 500, que sería el primer reajuste, más 500, que sería el segundo reajuste, más 500, más 500, que sería el tercer reajuste. En el interés compuesto es diferente, porque lo que yo voy a ir haciendo, es decir, tengo un capital inicial, que también sería 5.000, tengo un interés de un 10%, y se reajusta 2 veces al año y luego por 4 ocasiones. O sea, mi capital final, según la fórmula, va a ser 5.000 por 1 más 10 sobre 100, y ahora tengo que esto elevarlo a n, y en este caso va a ser 4. Entonces esto va a ser 5.000 por 1 más 1 sobre 10 elevado a 4. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto me va a dar un resultado más feo, que no lo voy a calcular en este momento, pero van a notar que esto es equivalente, si lo reordenan de forma más bonita, a el capital inicial, más el primer 10% que yo incluyo, 500, más el 10% de esta expresión, que sería 550, más el 10% de toda esta expresión, que sería 6.050, o sea, más 605. Y así empiezo a sumar. Entonces, lo que quiero que se queden es que estas fórmulas de alguna manera me están dando a entender esa idea que hay detrás. Entonces, los invito a leer la guía de forma más concentrada porque no es fácil de ver esto, pero principalmente que se aprendan las fórmulas, sepan que hay 4 incógnitas: capital final, capital inicial, el interés y la cantidad de veces que yo reajusto. Entonces tienen que tener ojo con, por ejemplo, n, que sería la cantidad de veces que se reajusta. Por ejemplo, si me dicen que el interés se renueva de forma trimestral, recordar que hay 4 trimestres en el año, entonces si es que es durante un año, se reajusta 4 veces, y así. Saber que el interés corresponde al número que acompaña el porcentaje. Si se reajusta con un 28%, y va a ser 28, y así. En el caso que yo vaya perdiendo dinero, esta fórmula va a tener que tener un signo negativo porque cada vez le voy restando, que puede ser. Entonces, recuerden 4 incógnitas y recordar la diferencia entre interés simple e interés compuesto. En el interés simple, entonces, yo multiplico por la cantidad de veces que se reajusta, mientras que en el interés compuesto, yo elevo por la cantidad de veces que se reajusta.
Bueno, y lo último que les quería comentar era con respecto a la científica destacada de esta ocasión, que sería Olga ni siquiera sé muy bien decirlo, Ladishenskaya, que es claramente es una mujer de Rusia, por su nombre. Nació el 7 de marzo de 1922 en la ciudad rural rusa de Kologriv y murió el 12 de enero del 2004 en San Petersburgo, o sea, murió hace poco. Vamos a ver a Olga Ladishenskaya. Ladishenskaya. Difícil de decir. En una vida dedicada a las matemáticas, evitó la tragedia personal debido a los sucesos cataclísmicos a los que se vio sometida Rusia, convirtiéndose en una de las matemáticas líderes del país. Yo creo que es muy interesante la historia de Rusia en el siglo XX, partiendo por la Revolución Rusa, por todo lo que pasó allá, por Lenin, por las millones de guerras que estuvieron sometidos. Así que la verdad es que cualquier persona que haya vivido en el siglo XX en Rusia es admirable, porque probablemente tuvo una vida muy dura. Su padre le había enseñado matemáticas en la escuela superior, y fue él el que le introdujo a Olga a temprana edad a las matemáticas y el cálculo. En 1937, su padre fue arrestado para después ser asesinado por la NKVD, antecesora de la KGB, que serían estas fuerzas de inteligencia especiales que habían en ese minuto en Rusia. La vida se volvió extremadamente difícil para su familia, viviendo la desgracia y la pobreza como familia de un enemigo. En 1939 pasó los exámenes de ingreso a la Universidad de Leningrado. Sin embargo, se le negó a entrar, pues, aunque era excepcionalmente dotada, su padre había sido un traidor. Con ayuda de amigos, en 1943, o sea, estamos hablando de 4 años después, Olga finalmente entró como estudiante de la Universidad Estatal de Moscú. O sea, simplemente rechazaron que ella entrara por un tema político asociado a su padre, ni siquiera a ella. Entonces, bastante difícil, debe ser súper frustrante no poder entrar a la universidad por eso. Y de ahí se graduó en 1947. Estamos hablando que en esa época, con todo lo que pasó de su papá, ella era súper joven y en esa época estaban con plena guerra mundial, o sea, era todo así bastante complicado. Y su tesis doctoral, defendida en 1949, fue un punto de inflexión en la teoría de ecuaciones con derivadas parciales. Las ecuaciones de derivadas parciales son principalmente las ecuaciones que relacionan funciones. Y yo veo cómo las funciones cambian en el tiempo, como yo veo sistemas, cómo se relacionan, y es muy importante en matemáticas. Y más tarde, con sus desarrollos sobre soluciones débiles para problemas con valores iniciales en la frontera, fueron asimismo importantes en la física matemática. Hay un área de la física que se llama física matemática y es muy difícil. Sus logros matemáticos fueron reconocidos en muchos países. La Ladishenskaya hizo contribuciones profundas en todo el espectro de ecuaciones de derivadas parciales y trabajó en temas que iban desde la unicidad de soluciones hasta la convergencia de series de Fourier y aproximaciones en diferencias finitas de soluciones. Desarrollando ideas de Georgi y Nash, la Densiskaya y sus colaboradores dieron una solución completa al problema 19 de Hilbert. Ustedes pueden buscar todos los problemas asociados a Hilbert, que fue muy gran matemático y súper importante en la mecánica cuántica, de hecho. Publicó más de 250 artículos y fue coautora de 7 monografías y libros de texto. Fue una mujer súper reconocida, de hecho, en la Escuela de Matemática de Moscú, que es súper importante y súper reconocida a nivel internacional. Entonces invito a que busquen más sobre Olga Ladishenskaya, que fue una matemática excepcional y que tuvo una vida muy difícil por el prejuicio asociado a su padre. Bueno, esa fue la clase número 5 de Preo en Cuarentena, espero haberlos ayudado, así que nos vemos, que tengan un buen día.